Sean todos bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios en este día. El texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Uno de los títulos que acompaña esta sección del Evangelio, un sábado en Cafarnaúm, autoridad que asombra. Les invito para que presentemos a Dios todas nuestras intenciones. Padre Celestial, guíanos con la gracia de tu Espíritu en nuestra oración, en nuestro conocer más profundamente tu palabra, en el conocer más profundamente a tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, ponemos toda nuestra existencia en tus manos, en tu misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú te has revelado, Señor Jesús, tú te has revelado por y te has medio de dado tus a conocer enseñanzas, por medio de tus por medio de tus enseñanzas, milagros, por medio de tus milagros, transmitiéndonos lo que eres tú transmitiéndonos mismo. lo que eres tú mismo. Tus palabras y Palabras acciones nos manifiestan quién eres en verdad. manifiestan quién eres en verdad. Ayúdanos en tu gracia y concédenos Ayúdanos con tu conocerte gracia y concédenos vivencialmente, conocerte para que vivencialmente, experimentando tu salvación en nuestra experimentando vida, tu salvación en nos nuestra pongamos vida, en nos camino de pongamos en seguirte camino de y seguirte ser también y ser instrumentos de tu instrumentos de tu reino en el reino en el mundo. mundo. Amén. Amén. Fueron a Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se decían unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva llena de autoridad. Manda incluso a los espíritus inmundos y lo obedecen. Pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región de Galilea. Este texto, un primer elemento para compartir, es que continúa el relato de Marcos en este capítulo primero, y nos dice el texto que fueron a Cafarnaúm. Recordemos que hace 8 días, en el texto que meditábamos la semana anterior, pues era la llamada de los 4 primeros discípulos. Entonces, pues aquí Jesús va con sus discípulos y fueron a Cafarnaúm, ¿no? Llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Entonces, aquí aparecen pues los siguientes elementos. Uno, pues la institución del sábado, que era pues el día de descanso judío, y pues Jesús como judío, pues también va a la sinagoga, ¿no? Y pues va en sábado, pues porque era el día de descanso que ellos tenían y es la institución del sábado. Y Jesús se pone a enseñar como maestro, ¿no? Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras. ¿Por qué los oyentes o los que estaban escuchando a Jesús quedan asombrados de sus palabras? Pues enseñaba como quien tiene autoridad, no como los maestros de la ley. Podríamos pensar muchos elementos sobre esta dimensión. La enseñanza de Jesús es con autoridad. Jesús enseña con autoridad.
y no como los maestros de la ley. Entonces, este es un elemento bien interesante que pues nos transmite como esa esencia en esa enseñanza del maestro. Se encuentra en la sinagoga, nos dice acá un hombre. Me parece interesante que muchas veces en los evangelios encontramos el relato de esa manera, un hombre. En las parábolas también muchas veces encontramos esa expresión, un hombre. Aquí no nos dice cómo era, no nos dice de dónde, no nos dice qué edad tenía, no nos dice nada. Un hombre. Entonces había allí un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. Entonces aquí vamos a ver cómo el que grita es el espíritu inmundo. ¿Sí? ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y aquí pues aparece un elemento que les invito a que reflexionemos. Este hombre está poseído por un espíritu inmundo. Y quien grita, pues es el espíritu inmundo a través de este hombre. Y entonces, la pregunta, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Hay otra traducción que dice, ¿qué tienes que ver tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ahora, siendo un espíritu inmundo, hace una declaración de fe. Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, mirando un poquito el horizonte del objetivo del Evangelio de San Marcos, que nos quiere revelar de una manera como directa quién es Jesús, entonces se presenta esta confesión o este espíritu inmundo manifiesta una verdad. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. Aquí podríamos pensar, pues, todo el tema también del secreto mesiánico. Este es apenas el capítulo 1 de San Marcos. Y entonces, podríamos pensar, Jesús está iniciando su ministerio público y Jesús, pues, no está interesado en que se sepa desde un primer momento o que lo identifiquen claramente desde un primer momento cuál es su misión, no. Jesús en varias partes del Evangelio también les dice a sus discípulos o a personas que reciben un milagro que él obra, no se lo digas a nadie. Entonces Jesús le ordena a este espíritu inmundo, cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacude al hombre con violencia y dando un alarido salió de él. Todos quedan estupefactos y entonces aparece una pregunta, ¿qué es esto? Una doctrina nueva llena de autoridad. Y entonces, en el versículo anterior, pues aquí estaban ellos asombrados porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Y nuevamente aparece aquí en este texto esa misma palabra. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva llena de autoridad. Y entonces, hemos compartido también en otros momentos cómo es una pregunta válida del hombre que surge en el corazón. ¿Qué es esto? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre?
Y entonces ellos quedan estupefactos ante lo que están viendo. Jesús, que ordena a un espíritu inmundo y libera a un hombre. Es una doctrina nueva, llena de autoridad. Manda incluso a los espíritus inmundos y lo obedecen. Entonces recordemos que en otros momentos del Evangelio también los discípulos se preguntan, ¿quién es Jesús? Aquí hasta un espíritu inmundo lo obedece. Y entonces pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región de Galilea. Les invito para que pensemos en esto. ¿Qué me llama la atención de este texto? ¿Y qué me hace pensar la manera como el Señor se dio a conocer en la sinagoga de Cafarnaúm? ¿Qué me hace pensar el texto sobre Jesús? ¿Qué me hace pensar sobre los que estaban en la sinagoga? ¿Qué me hace pensar que era sábado? ¿Qué me hace pensar que este espíritu inmundo le habló a Jesús? ¿Eso qué me hace pensar a mí? ¿Qué me hace pensar que Jesús le dice inmediatamente cállate? ¿Y qué me hace pensar que le dice sal de él? Me hace pensar que Jesús quiere encontrarse conmigo en la casa de Dios cuando voy en busca de su palabra. Sí, indudablemente, Jesús quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Por eso me parece bonita la expresión del Evangelio cuando dice un hombre, ¿no? Entonces podemos pensar, Jesús quiere encontrarse con cada hombre. Jesús quiere encontrarse con cada uno de nosotros, con cada ser humano. Dios viene al encuentro con cada uno de nosotros. Llama la atención el sentido de comparación entre la palabra de autoridad de Jesús y la supuesta autoridad de los maestros de la ley. Y esto se refleja en el día de hoy, porque desgraciadamente muchos hablamos con supuesta autoridad de conocer a Jesús y su evangelio, y en los hechos cotidianos hacemos otra cosa. La autoridad de Jesús está en que Jesús enseña con su propia vida. Y pues eso es el ideal que el maestro nos ha mostrado. Y entonces pues todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ese seguimiento del maestro. Y entonces es ir uniendo el decir con el hacer, ¿no? Y entonces ese es el camino de la santidad, el unir el pensar, el decir y el hacer. Entonces, Jesús enseña con autoridad. Entonces, pues, parte de la autoridad de Jesús es que él enseña con su vida, ¿no? Y pues, esto pues también para nuestra vida cotidiana, ¿no? El que podamos crecer en ese seguir al maestro y como lo decía Gerardo, pues que podamos nosotros crecer en ese seguir al maestro con la vida, ¿no? Los maestros de la ley pues enseñaban desde un conocimiento, pero no desde la vida. Padre, pues hay tres elementos que me llaman la atención. Uno, pues que es en sábado, ¿verdad? Cuando que es sábado, como es como una señal muy grande para mí, porque ya dijo él más adelante que el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado, ¿verdad? Entonces, y luego también la autoridad con la que él habla, ya ve que dice claramente no como los maestros de la ley, que no nada más hablaba por el saber, sino que estoy ya viendo ahí como el señorío de Jesús, con qué señorío habla y con qué autoridad. Y el otro que me llama mucho la atención es cómo es que en una sinagoga había un endemoniado,
pues porque no se supone que los endemoniados no buscan a Dios, sino que huyen, ¿verdad? Eso me llama mucho la atención, que hay un endemoniado en una sinagoga y ya llevándolo a mi propia vida, que siempre trato. Por eso cuando dijo usted, había un hombre, siempre yo trato de agarrar, de ser un personaje de la Biblia, el personaje, que ese personaje ser yo, pero yo digo, sí es cierto, porque cuántas veces he ido yo al templo con demonios, Padre, el demonio del miedo, el demonio de la incertidumbre. Entonces, esta lectura a mí me sirve tanto, Padre, porque sé que ese señorío y esa autoridad de Cristo ahí está dándonos una señal muy grande, ¿verdad? Perdóneme, a lo mejor me estoy saliendo del tema, no estoy entendiendo la pregunta, pero Está bien. trato de llevarlo a este tiempo de mi vida, a mis congojas, a mis incertidumbre, y esta palabra me está diciendo a mí que el señorío de Cristo tiene la autoridad en este tiempo, el día de hoy, para sacar todos esos demonios, para callar esos demonios de miedo, la duda, la incertidumbre, el temor a la enfermedad, a la muerte, ¿verdad? La santidad ya de Cristo, y que la santidad es la que le da la autoridad, no tanto el saber, Padre. Eso es lo que me llama mucho la atención de Entonces aquí viene otro elemento de la autoridad de Jesús. Pues él tiene la autoridad, pues porque es Dios, ¿no? Otro punto que me parece también bonito, y es, ¿cómo es que había un endemoniado en la sinagoga? ¿No? Entonces, y sí, lo que estás compartiendo es parte de la lección divina. Es cómo esta palabra se actualiza en mi vida. Y sí, a veces podemos ir a la iglesia, pues, con demonios, con miedo, o llego con rabia, o llego con no sé qué cosa en el corazón. Y entonces son situaciones muy humanas. Y por eso un hombre, porque Jesús se acerca a nuestra humanidad herida por el pecado. Jesús se acerca a nuestra condición humana herida por el pecado. Pero Jesús se acerca en esa condición de Salvador y de Liberador, ¿no? Entonces, pues es ese actualizar la palabra de Dios en nuestra vida. Es el Evangelio, es Jesús que viene a nuestra vida, viene a nuestro corazón, y que muchas veces estamos heridos. Lo que pasa es que desafortunadamente nos hemos quedado con la imagen, vamos a decir, como del cine, del exorcista, y entonces pensamos que el endemoniado es el que está revolcándose en el piso, echando espumarajos, etcétera, etcétera. Y entonces como que los endemoniados son allá unos casos extraordinarios, y pues como que no. Es esa condición humana herida por el pecado. Sí. Entonces, a veces hemos dejado como que ese tema de que se necesita un exorcismo, entonces son unas cosas absolutamente extraordinarias, pero como les digo, son elementos casi cinematográficos que pues que no, como que desdibujan el verdadero sentido del evangelio. Y esos elementos a veces cinematográficos desdibujan como esa pedagogía de Jesús, el enviado por el Padre que viene a nuestro encuentro, y viene al encuentro pues de nuestro corazón, y que muchas veces traemos también nuestros propios demonios. El hombre endemoniado, sino el espíritu inmundo. Dice, ya sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué podemos pensar? Que pues después de que este hombre fue liberado por Jesús, pues hizo también un camino de fe, y podemos pensar pues que también habrá sido discípulo o siguió al maestro, etcétera, ¿no? Pero entonces aquí es
yo pienso que San Marcos también quiere mostrar que es una entidad maléfica la que está reconociendo a Jesús como el Santo de Dios. Entonces, aquí cada uno de nosotros, pues que podamos reflexionar, que podamos pensar, Jesús es liberación. Y viene a liberarnos de cualquier atadura. ¿Y qué nos quiere brindar el Señor? Pues la libertad de los hijos de Dios. Preguntémonos, ¿en qué aspecto o en qué dimensión de mi vida debo dejar actuar al Señor para que yo me vea liberado de aquello que me esclaviza? A veces vamos con nuestras propias sombras, con nuestros propios demonios. ¿En qué debo dejar actuar al Señor en mi vida para que yo me vea liberado de aquello que me esclaviza? Muchas veces estamos así como esta imagen, esclavizados por circunstancias, situaciones, por decisiones. A veces también debemos pensar que incluso por unos pensamientos errados, por a veces por circunstancias malentendidas, a veces por circunstancias del pasado, y entonces como que estamos encadenados o me siento encadenado. ¿En qué aspecto de mi vida debo dejar actuar al Señor para verme también liberado por esa autoridad que es Jesús, Salvador, liberador, Mesías, enviado del Padre? Revisando en mi corazón, ¿qué gracia le pido? Que el Señor actúe en nuestro corazón, que el Señor actúe en mi vida, que el Señor también actúe en mi historia, que el Señor también, que viene a mi encuentro, que yo también pueda presentarme ante Él, abrirle el corazón y que Él obre esa libertad que Él quiere regalarnos a cada uno de nosotros. Jesús me libera cuando yo aprendo a gritar la injusticia o cuando yo aprendo a denunciar la injusticia. Jesús me libera cuando aprendo a luchar por el oprimido. Jesús me libera cuando aprendo a decidir por la vida. Jesús me libera cuando aprendo a compartir su palabra, que es autoridad. Sí, pues la palabra es Cristo mismo. Yo pido la gracia de poder reconocer las heridas, esas heridas que uno trae como humanidad y del pasado y desde la niñez. Entonces, yo creo que una vez que pueda reconocer y sacar a la luz todas mis heridas, ya podré darle la autoridad, ¿no? Porque a veces que las heridas, Padre, no le dejan a uno ver la autoridad de Cristo en su vida, esa pedagogía divina que usted dice, ¿verdad? Entonces, sí, yo necesito esa gracia de ver, de reconocer las áreas de mi vida en que estoy más herida, y ahí en esas heridas darle la autoridad a Cristo, el señorío a Cristo, y no a las heridas mismas, ¿verdad? Entonces, esa es la gracia que yo le pido a Dios para vivir de esa libertad y que nos dé ese amor de Dios y esa autoridad de Dios en nuestra vida. Sí, Santa, muchísimas gracias. Sí, aquí también, Lucy, gracias. Que Dios me dé la capacidad de perdonarme a mí misma por lo negativo y heridas de mi vida. Sí, a veces, yo pienso que a veces cargamos demasiado el pasado. Y eso pues son heridas que a veces yo pienso que no nos hemos permitido o no nos hemos dado la oportunidad de que Dios nos sane. Y hay un elemento que me parece a mí bien bonito, y es lo siguiente:
y aquí como manera de inquietud. Y tendríamos que pensar nosotros en cómo crecer nosotros en el conocimiento de nuestra fe, cómo crecer nosotros en el conocimiento de Cristo. Y entonces, yo he escuchado personas que dicen, hubiera querido conocer de los caminos de Dios muchos años atrás. O personas también que han reconocido que porque conocí los caminos de Dios, ahora mi vida es diferente. Y en últimas, ha sido un camino de liberación, un camino de libertad, un camino de crecer en el amor de Dios. Una doctrina nueva de autoridad. Dándonos vida en él. Una doctrina nueva llena de autoridad. Ayudándonos a tener vida y vida en abundancia. Una doctrina nueva llena de autoridad. Para que demos razón de nuestra fe. Una doctrina nueva llena de autoridad. Para asumir su vida y sus enseñanzas. Una doctrina nueva llena de autoridad. Para tener sus mismos sentimientos. Una doctrina nueva llena de autoridad. Para vivir con alegría nuestra búsqueda de él. Una doctrina nueva llena de autoridad. Para hacer presencia suya para los demás. Una doctrina nueva llena de autoridad. Padre Santo, concédenos tu gracia para que podamos crecer cada día en ese conocer a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Él que viene a liberarnos, que viene a salvarnos también de nuestros propios demonios, de esas circunstancias a veces que nos agobian en el corazón. Jesús, que viene a liberarnos también de nuestras heridas, de esas circunstancias dolorosas de nuestra historia. Danos la gracia de luchar siempre por la justicia, de defender al oprimido, compartir tu palabra. Danos la gracia de perdonar, concédenos tu paz, danos alegría, danos tu misericordia. Ayúdanos a crecer en esa libertad, en el amor. Ayúdanos también a reconocer las heridas que hay en nuestro corazón, heridas del pasado, pero que allí también podamos reconocer tu salvación, tu sanación, tu liberación. Señor Jesús, al ver cómo tus contemporáneos reaccionaban ante ti, ayúdanos a que también nosotros quedemos sorprendidos, maravillados, entusiasmados con tus actitudes, tus gestos, tus enseñanzas de vida, para que aprendamos a vivir, a sentir y a actuar como tú. Danos esa capacidad de asombro por tus palabras, haciendo que te busquemos con corazón sincero, para que tú nos transformes y nos llenes de ti, teniéndote como nuestro único Dios, vivo y verdadero, y encontrándote en tu palabra y en nuestra vida, demos testimonio de ti, y así otros te conozcan y te sigan. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias.